Un gusto estar con ustedes para Hispan TV. Nos encontramos a esta hora con el excelentísimo señor presidente de la República del Ecuador, economista Rafael Correa Delgado, a quien queremos comenzar felicitándole por este abrumador triunfo que ha tenido en el Ecuador y esta reelección, y queremos partir de ahí con la entrevista. Señor presidente, tomando en cuenta que ninguno de los procesos revolucionarios que ha tenido el Ecuador, desde la Revolución Liberal, la Revolución Juliana, la Revolución de la Gloriosa, posteriormente el gobierno nacionalista revolucionario del general Rodríguez Lara, ha tenido un inmediato y tan potente respaldo, ¿cómo califica usted este respaldo que ha recibido de todos los ecuatorianos en este momento de la Revolución Ciudadana? Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Hispan TV por esta entrevista, y a través de esta cadena, pues un saludo a Latinoamérica y al mundo entero. En realidad, en Ecuador solo hemos tenido dos verdaderas revoluciones, la Revolución Liberal y la Revolución Ciudadana. Los otros fueron revueltas que duraron muy corto tiempo, no hubo cambios estructurales profundos. Ahora sí, con la Revolución Ciudadana, al igual que con la Revolución Liberal, se están haciendo esos cambios. Y de ahí viene pues el inmenso apoyo popular. La gente reconoce que por fin hay un gobierno serio que dice lo que hace y dice lo que piensa y hace lo que dice. Y no en función de los intereses de los mismos de siempre, las élites, los grandes capitales que dominaban el país, sino en función de nuestro pueblo. Entonces yo creo que ese inmenso apoyo es por los cambios que ven los ciudadanos y por la autenticidad de nuestra revolución, que insisto, dice lo que piensa y hace lo que dice. Además también tiene una particularidad que no han tenido otros presidentes, que solo tenían la presidencia, pero no el poder. Y eso es a lo que usted mucho se refiere, de estos poderes fácticos, de poderes del extranjero, poderes locales incluso, que ejercían un poder tras el poder. Esto podría ser uno de los motivos que aplastó a la oposición en estas elecciones. ¿Qué nos podría decir? Vea, en Latinoamérica, particularmente en Ecuador, pero como en muchas partes del mundo, ganar las elecciones no era ganar el poder. Los poderes fácticos seguían intactos. Un poder mediático que ponía la agenda. Si se portaba mal el presidente, con 2 titulares ya lo destituían. A nosotros nos han sacado 200 y no han podido desestabilizarnos. Novelerías que se impusieron a América Latina para mantener el mismo sistema neoliberal independientemente de quién llegara a la presidencia. Por ejemplo, la independencia de los bancos centrales y un sinnúmero de trampas para que nada cambie. Es decir, ganar las elecciones no era captar el poder, era continuar con la inercia y el presidente y el nuevo gobierno, figuras decorativas. Esa es la revolución, que ya estamos cambiando de verdad las cosas, ya estamos disputando el poder, ¿no?, con los poderes fácticos. Se está cambiando de unos cuantos poderes económicos, sociales, mediáticos, burocracias internacionales como Fondo Monetario, países hegemónicos, nacionales, poderes nacionales e internacionales sin legitimidad democrática que dominaban este país, a un verdadero poder popular donde dominen los ciudadanos. Esa es la esencia de la revolución. Lo estamos logrando, pero todavía falta mucho por hacer. El domingo 17 de febrero se ha demostrado lo debilitados que están esos poderes, pero siguen vivos. Tenemos que seguir construyendo esa patria nueva. Esa es la revolución, donde manden los ciudadanos, ya no manden los capitales, donde mande la sociedad, no manden los mercados, donde mande la inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano y no las élites que siempre dominaron nuestros países. Sin embargo, más de 2 millones de ecuatorianos optaron por la otra opción, valga la redundancia. ¿Qué decirles a esos más de 2 millones de ecuatorianos para que se sumen a esta revolución ciudadana? Bueno, que nosotros somos el gobierno y yo soy el presidente de todas y todos los ecuatorianos, independientemente de si votaron por nosotros o no. Todos van a poder utilizar las nuevas carreteras, las unidades del milenio, los hospitales, los servicios públicos mejorados. Todos estamos disfrutando del crecimiento económico, la disminución de la pobreza, disminución de la desigualdad, disminución del desempleo. Pero eso es algo bueno. ¿Quién quedó en segundo lugar pese a la distancia? Quedó una derecha ideológica. Aunque sea, sabemos quiénes son nuestros interlocutores, sabemos qué piensan, son coherentes, actúan de acuerdo también a lo que dicen. Pero ante esa dispersión de partidos clientelares, populistas, absolutamente demagogos, qué difícil era mantener un diálogo con ellos si no sabíamos ni a quiénes representaban. Y algo muy significativo
fueron las declaraciones del candidato que quedó en segundo lugar, representante de esa derecha, quien dijo, ahora sí vamos a inaugurar la oposición en Ecuador. Es decir, reconoció que no teníamos oposición democrática. Teníamos un grupo, algunas veces que lo podíamos reducir a pandillas, que trataban de desestabilizar al gobierno en función de sus intereses. Ojalá ahora sí tengamos una oposición democrática, ideológica, en esa derecha que ha quedado a gran distancia en segundo lugar. Y también la mayoría en la Asamblea que se vislumbra con más de 90 legisladores y también en las propuestas legislativas que se vienen en camino, una ley que se denomina de aguas, una ley de tierras comunitarias, el nuevo Código Penal, de procedimiento penal, y también la controversial ley de comunicación. Son las prioridades de la radicalización de la revolución ciudadana desde el punto de vista legislativo. ¿Controversial para quién? Pues la ley de comunicación. Para los que se acostumbraron a vivir sin ley. Porque primero, la ley de comunicación no es iniciativa del Ejecutivo, sino legislativa. Segundo, un mandato constitucional. Transitoria primera, la Constitución del 2008, que ordenaba en un año, esto fue octubre del 2008, en un año, la Constitución ordenaba tener una nueva ley de comunicación. El poder mediático ha bloqueado sistemáticamente esa ley. Entonces, ¿controversial para quién? Para los que no respetan la Constitución, para los que quieren vivir por encima de la ley, como siempre lo han hecho estos poderes fácticos, empezando por el poder mediático. O controversial por la demora también. Aquí hay absoluta libertad de expresión, pero esta gente quiere tener libertad sin responsabilidad. Aquí jamás permitiremos censura previa, pero hay que ser responsable de lo que se dice, de lo que se desinforma, manipula, etcétera. No, quieren tener patente de corso para hacer lo que les dé la gana. Mire, esta ley es sobre todo emblemática por el desprecio hacia la Constitución, hacia la voluntad del pueblo ecuatoriano. Esta ley fue ratificada en las urnas, mandato popular, consulta popular de mayo del 2011, y pese a eso, la continúan bloqueando los medios de comunicación y sus corifeos en la Asamblea. Créame que para nuestro proyecto político no es ni de lejos una ley prioritaria, pero ya se ha vuelto emblemática del símbolo del nuevo país donde manden los ciudadanos, no los poderes fácticos. Por supuesto que va a salir esa ley con lo mismo que se pedía antes nuestra victoria contundente el día domingo. Nosotros no actuamos en función de posiciones de fuerza, actuamos en función de principios, de valores. Lo que pedía el pueblo ecuatoriano y pedía la revolución era una prensa decente, ética, profesional, y eso es lo que seguimos pidiendo y plasmaremos en esa nueva ley de comunicación. Y usted lo ha dicho, hay una serie de proyectos que han sido sistemáticamente bloqueados para hacerle daño al gobierno y le han hecho daño a los campesinos, a los ciudadanos, por ejemplo, la ley de aguas, la ley de tierras, el nuevo Código Penal. La principal preocupación del pueblo ecuatoriano es la seguridad. Yo tengo que luchar contra esa inseguridad con un código de más de 70 años, cerca de un año. Tiene el nuevo Código Penal de la Asamblea bloqueado para que Correa fracase en la lucha contra inseguridad, ganarle las próximas elecciones que las perdieron, así destrocen a nuestra familia. Entonces, por supuesto que con la contundente mayoría que el pueblo ecuatoriano nos ha otorgado por medio de las elecciones del domingo pasado, vamos a sacar todas esas leyes que han sido bloqueadas. A propósito de la ley de comunicación y la libertad de expresión, quería arrancarle un comentario sobre el hecho de que esta entrevista posiblemente no sea vista en España porque Hispan TV ha sido censurado en España. Ay, qué ha sido sacado del aire porque ha sido crítico permanente de Rajoy, la crisis en España, la crisis en Europa. Por favor. Es que esa es la libertad de expresión, entre comillas, de los grupos de poder. No nos engañemos. En el mundo no hay prensa libre e independiente, sino totalmente sometida al capital. Me refiero a esa prensa privada, a esos grupos mediáticos que convirtieron la información, un derecho humano, en una mercancía más, y que son negocios privados con fines de lucro. Fíjese la contradicción. Negocios privados con fines de lucro proveyendo un derecho. Si la calidad de ese derecho atenta contra su lucro, por definición prevalece el lucro. Es una de las grandes contradicciones de la humanidad del siglo XXI que tenemos que enfrentar. Pero el que empieza solamente a hablar de estas cosas ya es tildado como enemigo de la libertad de expresión, gobernante corrupto que no acepta la crítica y se levanta este espíritu de cuerpo, estos mecanismos de defensa, sus sucursales internacionales, las fundaciones, ONG, que son asalariadas para defender estos emporios económicos, son negocios, emporios mediáticos, son negocios dedicados a la comunicación. Y esta libertad de prensa que ellos practican es tremendamente parcial. Aquí en las elecciones se le levantó una calumnia a mi candidato a vicepresidente de haber plagiado su tesis. El Colegio de Ingenieros Eléctricos, el ingeniero eléctrico, le hizo un comunicado en respaldo y diciendo que es un gran profesional. No lo quisieron publicar en la prensa de oposición. Y después nos da cátedra de libertad de expresión y libertad de prensa.
total doble moral, total hipocresía. Ya que estamos hablando del señor vicepresidente electo, se ha hablado de que los nuevos ejes de la revolución ciudadana serán la revolución ecológica, la revolución de la justicia que está en marcha y palpable, la revolución del conocimiento y de la cultura, además de la revolución urbana. ¿Hay alguna prioridad en este orden? ¿Cómo las podría resumir? No, esos 10 ejes, porque usted ha dado los 5 ejes nuevos, sí. Los 5 iniciales eran la revolución constitucional, básicamente la nueva constitución, cambiar esa constitución neoliberal de 1998, lo hicimos, la revolución social, volver a convertir en derechos la salud, la educación, que se habían convertido en época neoliberal en mercancías, triplicamos la inversión social, hay vivienda, hay mejor calidad de trabajo, etcétera. Son procesos, pero hemos avanzado mucho. La revolución económica, ser humano sobre el capital, en función de nuestro país, de nuestra producción, de nuestro empleo, no en función de paradigmas extranjeros, de intereses, sobre todo el gran capital transnacional, etcétera. La revolución ética, luchar contra la corrupción en todas sus formas, que no es solo patrimonio del sector público la corrupción, sino del sector privado, por ejemplo la evasión tributaria, lo cual la hemos minimizado, y la revolución integracionista, trabajar por la patria grande. Esos fueron los 5 ejes originales, y los nuevos 5 ejes son, como usted lo ha mencionado, revolución ecológica, que ya era un eje transversal, pero lo quisimos poner expresamente. La revolución de la justicia, que se plasmó sobre todo con la reforma judicial aprobada por el pueblo ecuatoriano en consulta popular, la revolución cultural, la revolución urbana y tal vez la mayor de las revoluciones. Usted me ha preguntado la prioridad, esta última es la prioridad. Talento humano, ciencia y tecnología. Ahí está el futuro del país. La CIA estaría financiando y desestabilizando su gobierno. Sin embargo, no han pasado más allá de las versiones, pero no se puede negar que hay enemigos en Estados Unidos declarados en contra del Ecuador. Estamos hablando, por ejemplo, de la empresa Chevron, quien se atreve a ir al Senado y para solicitar que le quiten, por ejemplo, las preferencias arancelarias para el país. ¿Cómo actuar frente a esos enemigos? Bueno, estas denuncias sobre la CIA no las podemos aceptar, pero tampoco las podemos desechar. No sería la primera vez que sucede algo así en América Latina. Durante la campaña ha habido interferencia de grupos de poder nacionales e internacionales, sobre todo de Colombia, ¿no? Financiando videos, difamaciones terribles, ¿no? Contra el equipo de gobierno, contra mí, contra mi familia, y son trabajos de inteligencia profundo, ¿no? Son hechos por aficionados, ¿no? Entonces sí hay indicios de campañas sistemáticas con trabajo de inteligencia, con financiamiento internacional para desestabilizar a nuestros gobiernos, para desmoralizarnos, para desprestigiarnos. Y hay también la campaña de estas transnacionales que tratan de destruir a nuestros países con su poder para, qué sé yo, alcanzar sus fines, ¿no? El problema con Chevron es un juicio privado, no tiene nada que ver el gobierno, que empezó hace unos 15 años, yo llevo 6 años aquí, de las comunidades amazónicas por la contaminación que de acuerdo a esas comunidades hicieron en la selva amazónica. La justicia ecuatoriana le da la razón y empieza una campaña a nivel mundial que Ecuador es un país corrupto, sin justicia independiente, que todos los jueces son unos sinvergüenzas, y no solo eso, acuden al Tribunal Arbitral de la ONU invocando un tratado de protección recíproca de inversiones del año 1998. Chevron, en ese tiempo Texaco, salió del país en 1992. Invocan un tratado de 1998 y lo peor de todo, el tribunal acepta el pedido de Chevron, se considera competente para tratar el caso y ordena la suspensión de la sentencia de un tribunal ecuatoriano. Qué mayor agresión, atentado a la soberanía. Además de toda esta campaña de desprestigio que Chevron está llevando a cabo en el Senado norteamericano y a nivel mundial, para tratar de destruir nuestro país por un juicio privado que lo perdió en nuestras cortes. Uno de los tantos abusos del capital transnacional frente a naciones independientes. Pero aquí va a encontrar dignidad, soberanía y ojalá encuentre también unidad latinoamericana, porque individualmente nos puede vencer. Unidos, toda Latinoamérica, venceremos a los abusos de ese capital transnacional. Y de ahí también la importancia de diversificar los mercados en el mundo. Y quería preguntarle a propósito de esto sobre las relaciones con Irán. Se ha hablado mucho de la participación de Irán en la refinería del Pacífico, por ejemplo, o de la exploración y explotación del campo de Obocubi conjuntamente con Petroecuador, la empresa venezolana y la empresa iraní. ¿Nos podría adelantar? Se ha hablado mucho, pero no se ha concretado nada.
Entonces ojalá se puedan concretar esas inversiones iraníes y nosotros mantendremos relaciones soberanas con el país que a bien tengamos, sin pedirle permiso absolutamente a nadie. Esas son también otras de las indignaciones que tiene nuestra región, ¿no? Al ver la doble moral, al ver los intentos de neocolonialismo. Resulta que como Ecuador establece relaciones con Irán, es parte del eje del mar, está apoyando la bomba atómica que dicen que están haciendo los iraníes. Ya basta, basta de eso. Bogotá tiene hace muchos años embajada de Irán, nadie ha dicho nada. Nosotros abrimos embajada de Irán, como le caemos mal a la derecha norteamericana, entonces somos cómplices de toda una trama internacional de terrorismo, bombas atómicas y toda gran parte, creo yo, difamaciones que se dan contra la República Islámica del Irán. En todo caso, fíjese la contradicción, ¿no? Estados Unidos el año pasado vendió $300 millones de exportaciones a Irán. Nosotros vendemos cero. Buscamos vender banana, rosa y somos parte del eje del mar. Estamos lavando dinero, estamos apoyando el terrorismo, estamos apoyando la bomba atómica. Francia vende 3.000 millones a Irán. Entonces ya basta de esa doble moral, le insisto. Aquí encontrarán dignidad y soberanía y no le vamos a pedir permiso absolutamente a nadie para ejercer esa soberanía y tener relaciones dignas de mutuo respeto con el país que a bien tuviéramos. Dada la proximidad de la noticia y del territorio, se viene el Mercosur, los intentos del Ecuador por integrarse a este mercado común latinoamericano. Sin embargo, el tema de la dolarización podría ser un limitante. ¿Cuál sería la estrategia para sortear el tema de la dolarización por la falta de política crediticia del país e ingresar con beneficios para el país al Mercosur? Precisamente por eso se ha demorado un poco el ingreso, porque estamos estudiando los pros y los contras y sobre todo para en función de esa realidad ecuatoriana, que no tenemos moneda nacional, ingresar a una instancia de integración significa en esa región perder la política comercial. Si Argentina, Brasil, Uruguay tienen problemas en su balanza comercial, tienen moneda nacional, política monetaria para ajustar esos desequilibrios. Nosotros no tendríamos nada. Por eso hay que tener mucho cuidado al incorporarnos a estos procesos de integración y sobre todo pues saber los pros, los contras y pedir flexibilidad de los otros miembros frente a la particularidad del Ecuador al no tener moneda nacional. Y también UNASUR, que debe ya despegar en el tema comercial entre sus miembros. ¿Podríamos hablar de falencias en ese tema o el camino está trazado? Si usted analiza la historia de UNASUR, vamos mucho más rápido que la Unión Europea. Se ha hecho en años lo que la Unión Europea avanzó en décadas. Obviamente tenemos que ir cada vez más velozmente. Y UNASUR es lo que se ha definido como una integración integral. No solo es la parte comercial, que es importante, pero eso no es lo único importante. Está la parte, por ejemplo, de políticas comunes, políticas laborales comunes, de seguridad social comunes, de inversión extranjera común, para nosotros ponerle las condiciones a esa inversión extranjera y no esa inversión extranjera que le ponga las condiciones a nuestros países. Se trata de conectividad, de infraestructura común, tendido eléctrico, distribución eléctrica regional, caminos regionales, conectividad aérea regional, de políticas, le decía, en otros ámbitos como Consejo de Defensa, ¿no? Política de defensa también común. Entonces es algo que va mucho más allá del simple aspecto mercantil, sin negar la importancia del aspecto comercial. Tomando en cuenta que la crisis del capitalismo, del Fondo Monetario Internacional, de la bancocracia internacional, en Europa, lo que está ocurriendo, esto de tener un euro encerrada en toda Europa puede ser una crisis, la crisis de valores en Estados Unidos, ¿cómo sortear todo eso que puede tener un efecto secundario en los países como los nuestros? Bueno, usted me dijo dos cosas totalmente distintas, ¿no? El problema económico de Europa y el problema de valores en Estados Unidos. El problema de valores pues es una crisis civilizatoria, ¿no? Y ahí está la destrucción de la familia, la decadencia de la educación, la influencia, mala influencia de los medios de comunicación. Entonces nadie se atreve a hablar de estas cosas y obviamente hay que tomar medidas al respecto. No se quiere reducir la matanza que ha habido en Estados Unidos a que la gente puede portar armas. Eso tal vez agrava la situación, pero no es pues el factor determinante de esa violencia, ¿no? El factor determinante es sociedades en crisis, crisis de valores, crisis de principios, crisis de familia, crisis de identidad frente a un consumismo exacerbado. Cuando un niño a los 5 o 6 años ya tiene todo lo que puede tener en la vida, pierde sentido la existencia y tenemos que plantearnos esas cosas. La crisis económica en Europa es algo totalmente distinto y uno de los problemas es el insistir en políticas que han fracasado, ¿no?
pero en función de ciertos intereses. Todo está en función del capital financiero. Por ejemplo, esta obsesión de un euro fuerte para evitar inflación, sacrificando crecimiento, empleo, que son males mucho mayores, es para defender al capital financiero, que es el que pierde, sus activos líquidos pierden valor con la inflación. Entonces se protege siempre al capital financiero, no a los ciudadanos. Es el capital sobre los seres humanos y no los seres humanos sobre el capital. Y mientras existe esa inflexibilidad y no cambie esa relación de poder, capital, seres humanos, pues temo mucho que se pueda superar la crisis, sobre todo rápidamente y sin mayores costos para la población. Temo que el costo sobre la población es lo que menos importa. Lo importante es que se repaguen las deudas a ciertos bancos privados, que el capital financiero no pierda absolutamente nada. Mire la crisis de las hipotecas en España. Todo el riesgo para los seres humanos. Tú te endeudaste, yo mismo te valoré la casa, valía 200.000 euros, te los presté. Ahora se desinfló la burbuja, vale tu casa 50.000 euros, dame tu casa, te quedas sin casa, pero además me pagas los 150.000 euros restantes. ¿Cuál fue el riesgo del capital? Ninguno. Todo eso esconde la supremacía del capital sobre los seres humanos, y mientras siga existiendo aquello que, entre otros corolarios, tiene la obsesión por la inflación y por un euro fuerte, yo veo que va a ser muy difícil en el corto plazo superar esa crisis, y sobre todo minimizando los impactos sobre la población, que es el objetivo de la economía, el ser humano, no los capitales. Le queremos agradecer, señor presidente, a nombre de nuestra cadena Hispan TV, por este tiempo que nos ha brindado y por siempre sus preclaras afirmaciones, y también le reitero las felicitaciones por esa victoria contundente, sin lugar a dudas, y mucha suerte en su gestión. Muchísimas gracias, Robinson, nuevamente a Hispan TV, el agradecimiento por esta entrevista, y a través de Hispan TV pues un saludo a Latinoamérica y al mundo entero, y decir que aquí en Ecuador hay un pueblo digno, hay un pueblo que decidió tomar el destino de sus manos, hay una revolución que nada ni nadie la podrá detener, como lo ha demostrado el pueblo ecuatoriano el domingo pasado.